Muy felizados tengan todos los que nos están sintonizando. Estamos muy gozosos de que estén con nosotros una vez más. Y una vez más, les queremos invitarles a la plataforma que tenemos hacia arriba, a mi mano izquierda. Queremos que esas plataformas, las personas pueden entrar en cualquiera de ellas. ¿Y qué te parece, Jocabé? Nosotros lo gozamos cuando nos da share, nos da like. Eso sería bueno, darle un thumbs up. Y al mismo tiempo, pues, compartirles los segmentos. Claro que sí, le invitamos también si quieren hacer un tipo de sugerencia, a realizar preguntas, nos pueden escribir al email que está por aquí. Claro. Nosotros con gusto estaríamos realizando la petición. Así que vamos a comenzar este segmento, esta parte, teniendo una oración y la bendición de nuestro Dios. Así que oramos. Querido Padre que está en el cielo, Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, Señor, por tu misericordia. En este momento pedimos la opción de tu Santo Espíritu en nuestra vida para que tú nos diriges, para que tú nos llenes, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, por las diferentes experiencias que cada uno de nosotros pasamos en este mundo, Señor, que no perdamos la fe y que seamos llenados de tu nombre de Jesús. Amén. La noticia para esta noche se titula Arrestan a 200 cristianos en China por asistir a una iglesia que no obedece a las leyes del Estado. Wow. En el noreste de China hubo una redada policial en una reunión de aldeanos cristianos en la que se arrestó, como ya hemos mencionado, a 200 personas que estaban asistiendo al culto. Según un informe, se alegaban que esos asistentes estaban formando parte de una iglesia que se negaba a obedecer una doctrina teológica promovida por un organismo autorizado por el Estado. Los arrestos ocurrieron el 27 de enero de este año 2024, cuando alrededor de 150 agentes de policía irrumpieron en la reunión que se llevaba a cabo en esta ciudad. La ciudad es un poco difícil de mencionar porque es un lugar en China, pero es algo como Xiaotuan. Sí. El 5 de febrero, la revista en línea Bitter Winter, que se dedica a cubrir temas de libertad religiosa y derechos humanos en China, informó sobre este caso. Los detenidos eran miembros de una iglesia doméstica afiliada a la red de Sola Fide, que significa sola fe en latín. Es una doctrina teológica cristiana enseñada por Martín Lutero, wow, sí, un teólogo y reformador alemán que lideró el movimiento de reforma en el siglo XVI. Es así. Los vecinos notaron la presencia de un automóvil sospechoso estacionado cerca antes de la última reunión, el cual llegó temprano en la mañana y partió tarde en la noche. Según el informe, después de la operación, los cristianos arrestados fueron llevados en 3 vehículos grandes y algunos en automóviles, de acuerdo con fuentes locales. Un residente comentó que nunca antes había presenciado tantos agentes de policía, ni siquiera durante la detención de delincuentes. Pues fueron 150 agentes para hacer esta red. Bastante gente, ¿viste? Sí. Según Bitter Winter, desconoce el paradero de los cristianos detenidos. Es muy triste porque ¿dónde ahora mismo, en qué parte, ¿verdad? O dónde estarán retenidos ellos? Continúa diciendo la noticia que los grupos defensores de los derechos humanos afirman que desde que Xi Jinping asumió la presidencia de China en el año 2013, los grupos religiosos, especialmente aquellos no registrados por el Estado, han enfrentado un aumento en la persecución. Okay. La represión contra las religiones se incrementó después de la adopción de nuevas regulaciones en materia religiosa por parte del Partido Comunista Chino. Eso fue allá en el año 2018. Estas regulaciones requieren que todos los grupos religiosos y sus miembros se registren ante el gobierno y prohíben todas las actividades sin autorización previa. A pesar de que la Constitución de China garantiza la libertad de religión y creencias, los grupos defensores de los derechos humanos clasifican al Estado oficialmente ateo como uno de los peores infractores de la libertad religiosa a nivel mundial. Es decir,
que esa constitución garantiza la libertad, pero no se está llevando a cabo. Sí. Porque están obligando a que prácticamente ¿verdad?, se admire a lo que es el Xi Jinping, que es el presidente de China, pero que no tan solo eso, sino el hecho de que prohíben que solamente estén adorando ciertos lugares y monitoreando lo que pasa allí adentro. Hemos presentado noticias anteriores que había cámaras monitoreando lo que se presentaba dentro de esos lugares. Lo que está pasando es que también tenemos que entender que ellos quieren que tú te registres, o sea, la iglesia, la dominación, se registre, pero a tú registrarte, eso es lo que están pidiendo. Hay personas que no se están registrando y lo estaban haciendo ellos según ilegal. Bueno, ellos dicen ilegal, pero es clandestinamente. Y en ese momento ellos estaban haciendo eso y por eso mismo es que los estaban haciendo perseguidos. También tenemos que tener ese entender. Pero sabemos también que el mensaje que se estaba presentando no era el mensaje correcto, es lo que estaba pasando. O sea, era un control también sobre el mensaje. Sí, ellos te dejan que tú adores, ¿sabes? Con esa libertad religiosa, pero solamente ciertos temas se pueden presentar y otros no, porque eso es lo que estaba pasando. Ahora, cuando estaba leyendo esta noticia, me pareció curioso que esta iglesia clandestina, ¿verdad? Las ideas, ¿verdad?, y las creencias que tienen es en base a lo que es o lo que hizo Martín Lutero. Así que vamos entonces a hablar un poquito de él para que los que nos están sintonizando pues puedan comprender. Conflicto de los siglos, contestando la pregunta de quién fue Martín Lutero, dice que el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Fue bien importante, sí, fue claro, un pionero, uno de los pioneros de la iglesia. Fue muy importante, claro que sí. ¿Qué Lutero enfrentó en el pasado? O sea, según la pregunta, la oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente en su época, que eso fue lo que predicó Martín Lutero en aquella época. Había una verdad presente, fíjate, o de actualidad en los días de Lutero. Una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. O sea, nosotros mismos hoy en día, hay una verdad presente como también la hubo en aquella época. Y sabes que cuando estamos hablando de la contestación, ¿verdad?, que es a través de la cita, que Lutero enfrentó en el pasado, dice que la oposición, y yo analizando esta noticia, la iglesia que está basada, ¿verdad?, no se habla mucho, pero está basada en las creencias de Martín Lutero, está pasando otra vez por la misma oposición, porque está siguiendo una verdad. Y queremos que usted conozca de historia para que usted vea cómo es el proceder y en un futuro los que permanezcan en la verdad, oposición van a encontrar. La historia se repite. Lo que estaba predicando Martín Lutero era justificación por la fe. Eso es lo que estaba predicando él, la justificación por la fe. Pero nosotros no tenemos el tiempo para dar una explicación sobre la justificación por la fe en este momento. Simplemente lo vamos a presentar. Sí, que también se habló un poquito, ¿verdad?, sobre que esta iglesia es solo la fe, ¿verdad? Sí. Que también, y es en base a las creencias de Martín Lutero. Y cómo, ¿verdad?, él quiso declarar que lo que estaba haciendo el papado, ¿verdad?, no era la realidad de el plan que Dios tenía para la iglesia. Bueno, vamos otra vez a hacer la pregunta. ¿Cómo se repite la historia? Pues mira aquí, nuestros días, el espíritu del mundo no está más en armonía con el espíritu de Cristo que en tiempos antiguos. Y los que predican la palabra de Dios en toda su pureza no encontrarán mejor acogida ahora que entonces. Las formas de oposición a la verdad pueden cambiar. La enemistad puede ser menos aparente en sus ataques porque es más sutil, pero existe el mismo antagonismo que seguirá manifestándose
hasta el fin de los siglos. Satanás va tras el pueblo de Dios y es una lucha real y él lo que quiere es destruir, y a veces perdemos el tiempo en otras tonterías y no nos enfocamos en la realidad del asunto, que esto es para vida eterna o para muerte eterna, ¿verdad? Sí. Hay otra pregunta. Sí. ¿Cuál es el mensaje de la verdad presente? ¿Y cuál será? Vamos a ver. Varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Estamos hablando de la sierva del Señor, que ya está contestando la pregunta. Y les ha respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Así que como que hay que hablar más de lo que es la justificación por la fe. Eso es que correcto. Tanto Satanás ha atacado, porque estamos hablando como del 1888, ese mensaje que fue pregonado, y pues que nosotros hoy día pues tenemos que estar hablando, lo dice bien claro, es el mensaje del tercer ángel. Exacto. El tiempo es ahora, lo que tenemos que estar aplicando es ahora. Y en ese mensaje, ¿verdad? Por decirlo así, en resumidas cuentas, que tal vez los hermanos están diciendo, pero ¿qué es justificación por la fe? Es que la sangre de Jesús nos limpia, nos lava, su sacrificio, y de verdad nos ha redimido y nos quiere dar esa vida eterna y esa oportunidad que Satanás nos quiere quitar cada instante. Y es más profundo que eso, pero le estamos adelantando un lado. Hay otra pregunta. Dice, ¿y cuál es nuestra encomienda? Como embajadores de Cristo, han de escudriñar las Escrituras para investigar las verdades que se hallan ocultas bajo los escombros del error. El mismo trabajo que hizo ¿quién? Martín Lutero. Exacto. Él se puso a analizar todo eso, estudiar para poder llevarle una verdad presente en aquella época que le estaba hablando a la gente. Sí. Esto nos enseña que hay que estudiar ahora, porque sabemos que van a proclamar el falso día de adoración, que es un error, y ese error tú lo vas a conocer porque sabes ya la verdad, y por eso, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que escudriñar. Y continuando la cita, contestando a cuál es nuestra encomienda, dice que y han de comunicar a otros cada rayo de luz que reciban. Habrá un solo interés prevaleciente, un solo propósito que absorberá todos los demás. Cristo, justicia nuestra. Exacto. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, Satanás siempre va a estar buscando una manera de borrar eso que hizo por nosotros. Y nosotros, como hijos fieles de nuestro Dios, no podemos permitir que la gente permanezca en el error. Así que hay que conocer esa verdad, hay que vivir en ella y hay que compartirla. Y cuando todos conozcan de la verdad, tienen que hacer repetir lo mismo, compartirla, vivirla. Otra pregunta. ¿Qué ocurre en el pueblo? Necesitamos ser iluminados acerca del plan de salvación. Así mismo. No hay uno en 100. Eso. Mira ni uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema, que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. ¿Y qué mensaje están hablando aquí? Del plan de salvación. Del plan de salvación. Mira, cuando yo estaba leyendo esta cita, yo dije, espérate, la leí como 3 veces y la repetí. O sea, que no hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema. Quiere decir que, ¿sabe? Hay profundidad. Dice que por la eternidad vamos a seguir descubriendo todo lo que conllevó que Jesús dejara. Exacto. Y viniera aquí a morir por nosotros. Para la salvación, para salvarnos. Que la gente no sabe qué hizo Jesús por nosotros. Todavía hasta el día de hoy, pues, murió en la cruz por nosotros. Pero eso no es suficiente, eso no es lo mismo. Eso es mucho más que eso. Cargó los pecados del mundo y eso fue literal. Y podemos seguir hablando, Jocabel, sobre los otros planetas que estaban también mirando y están mirando esto. Es aquí. Que somos el libro del universo. Este planeta es un libro abierto al universo. Los otros planetas donde hay otra gente están viendo esto. Ellos están, ellos, ¿sabe? Que nosotros no sé qué se creemos, porque hay gente que dice, no, somos los únicos en el universo. No, es así. Eso es lo que dicen. No. Sí, ¿verdad? Si nosotros entendiéramos que Dios nos creó en un estado perfecto para que disfrutáramos de su creación, de su compañía, de todo lo precioso, y Satanás lo ha dañado, y él como caballero, tú me acusas a mí de muchas cosas injustas, pues yo te voy a dar el espacio
para que tú tomes tu tiempo y te expliques. Y ese espacio está acabando, ese tiempo está acabando, Sí. y Él va atrás de todos para que no, ¿verdad? No podamos obtener lo que en un principio Él quiso, el objetivo de creación, que era morar en sus criaturas. Exacto. Otra pregunta dice, ¿qué Dios le dice a su pueblo? Y dice así, agradecemos a Dios de todo corazón porque tenemos una luz preciosa que presentar delante de la gente. Y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un mensaje que es la verdad Presente. Las buenas nuevas de que Cristo es nuestra justicia han proporcionado alivio a muchísimas almas. Y Dios dice a su pueblo, seguid adelante. Quiere decir, desconocemos si el que nos está sintonizando está pasando por tribulaciones, enfermedades, divorcio, drogadicción, alcoholismo, lo que sea. Como dice la cita, Dios te dice, sigue adelante. A veces no entendemos por qué experimentamos las situaciones, pero cuando estemos allá arriba, nos vamos a dar cuenta que siempre Dios la permitía porque necesitábamos crecimiento, necesitábamos ser a su semejanza, porque es la única manera que nosotros vamos a poder estar ante su presencia. Así que ánimo, tenga fe, búsquelo. Que eso es lo que Satanás quiere, ponernos tropiezo en muchas cosas para que nuestra vista sea quitada de él. En conclusión, somos salvos por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Mira, por eso, mira, en ese punto es para que nosotros toda nuestra vida estemos en agradecimiento. Con eso que acabas de decir. Toda una vida agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. Y cada instante podemos subsistir por Él. Dice que su sangre nos cubre y su gracia nos ha sido concedida. Así que hay poder y perdón en Cristo. La paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte. Muerte. La vida del Hijo de Dios nos brinda el perdón de nuestros pecados y una nueva oportunidad. Dios es un Dios de amor. Él nos da, eso es verdad, nos da oportunidad. Eso sí, así un montón. A mí me da un montón. Demasiada. Estamos viviendo en la gracia, así que aprovechemos el tiempo. Y por último, agradezcamos cada instante de nuestra vida, porque todo lo que Dios hace, lo hace por nosotros y con amor. Satanás va a buscar una manera de desfigurar el carácter de Dios por muchas, acusarlo de lo que no es. Y Dios es amor. Eso es así. Esta semana yo tenía a Dios loco, con tantas preocupaciones, con tantas situaciones, y un solo día no me demostró a cada instante que Él está ahí. Ahí yo decía, wow. Sí, no, es que cada vez que decía una oración, no pasaban ni 10 minutos y ya estaba contestada. Yo, Señor, te has votado, esta semana te has votado. Así que Dios nos ama. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Yo he visto dolor acercarse a mí, causarme heridas, volverme así. Hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. He estado
vez más, es un placer volver a estar con ustedes para la segunda parte de la presentación en relación al último mensaje de amonestación. Antes de entrar en la segunda parte, quiero pedir la ayuda de Dios. Querido Señor y Padre, gracias te damos porque eres un Dios de piedad, de misericordia y de bondad. Damos gracias por el amor que tienes por la humanidad, especialmente por el amor que tienes por mi persona, tu familia aquí en la tierra, aquellos que han escuchado la voz del Espíritu Santo y que han respondido. Señor, ayúdanos a concluir esta presentación y que aquellos que están escuchando por el método personal, presencial, y aquellos que lo hacen a través de las redes, que podamos comprender la seriedad del asunto, la legitimidad del momento y la misión que nosotros tenemos para cumplir. Bendícenos, permite que el Espíritu Santo sea el que tome nuestra persona, nuestro ser, nuestras facultades de razonamiento y que nos pueda dirigir en la presentación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. A modo de repaso, dijimos que antes de que Jesús viniera a esta tierra, durante esos 4,000 años, ya el Señor había dejado información en relación a la manera como nosotros podemos ser restaurados al estado original en que Dios dejó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Nosotros habíamos llegado hasta el tiempo de Noé y habíamos discutido cómo Noé le dio un tiempo específico a los antediluvianos para que ellos pudieran decidir qué iban a hacer con sus vidas. Nuevamente en Patriarca y Profeta, la página 90 a la 93, antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento y para que así escapasen a la destrucción. Dios es un Dios justo. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere antes que todos se salven. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Esto no es una cosa local. Esto no es algo que va a ocurrir en los Estados Unidos únicamente. Esto no es algo que va a ocurrir en Europa. Esto es algo mundial, global. Precisamente por eso es que dice en Mateo, dice 24, 25, así como el relámpago se muestra desde el este hasta el oriente, así también será la venida del Hijo del Hombre, a llevar la salvación a otros. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios y ahora, con toda misericordia, las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. Y la realidad es que muchas personas dicen, pero ¿por qué ustedes, los adventistas del séptimo día, hablan tanto de la ley de Dios? Pues porque usted no puede obedecer una cosa que usted no conoce. Y entonces si nosotros los adventistas no mostramos la ley de Dios tal como la refieren las Sagradas Escrituras en dos lugares diferentes, en Deuteronomio 5 y en Éxodo, el capítulo 20. Señores, ¿cómo puede la gente obedecer algo que desconoce? Por lo tanto, nosotros consideramos nuestra responsabilidad hacer lo que Jesús nos ordenó hacer. Y allí en el capítulo 28 de Mateo, él dice, id por todo el mundo, enseñándoles las cosas que yo os he enseñado. Lo que yo les he enseñado a ustedes, ir y compártanlo con los demás. Entonces, pues, en obediencia a ese mandato del Señor, que es un mandamiento como cualquiera otra. Por eso es que los adventistas van por el mundo, tratando de, pues,
poner en alto lo que el Señor nos dejó como misión. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón. Entonces muchas personas dicen, ¿y qué es pecado? Esa es la cosa más simple del mundo. Pecado es la violación de la ley. Pero si usted no conoce la ley, entonces usted va a querer utilizarlo como ignorancia que debe ser perdonada, porque como yo desconozco lo que dice la ley y si quiero mantenerme en ese estado, pues no leo la Biblia, no escucho los predicadores, los evangelistas hablando sobre la ley de Dios y yo voy a estar excusado. El que negligentemente se niega a escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios, le será contado como si lo hubiera escuchado. Vean cómo Cristo dice, Cristo declara, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé entró en el arca, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y entonces, ¿qué es lo que va a arrastrar la gente en este tiempo? Porque en ese tiempo hubo un diluvio, llovió 40 días por 40 noches. La Biblia dice que se abrieron las cataratas del cielo y se abrió la boca de la tierra y de la tierra brotaba el agua y del cielo caía de una manera fenomenal el agua para esta tierra. En Apocalipsis 21 y Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ustedes van a ver que al primero a quien el Señor tiene que limitar en sus actividades es al originador del mal, el originador de toda la maldad que hay en esta tierra. Y ese nosotros sabemos, por lo que dice Apocalipsis 12, el versículo 9. Entonces dice allí, vi a un ángel que descendía, ¿de dónde? Del cielo, que tenía una llave, la llave del abismo. Y el abismo, particularmente en Apocalipsis, que es un libro altamente simbólico, el abismo se refiere a la tierra en un estado de caos, en un estado en donde se ha perdido el orden que Dios estableció. Dice, con la llave del abismo, de la tierra en desarreglo y una gran cadena en la mano. Pues si tiene una cadena es porque él tiene la intención de atar a alguien. Y el versículo 2 nos dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Creo que recuerden esa cita, ¿ok? Esa cantidad. Por 1000 años, el diablo va a estar limitado a la atmósfera terrestre. ¿Y por qué tiene una cadena de límites, de limitaciones? Pues porque cuando Jesús venga ahora por segunda vez, va a levantar a todos aquellos que se han arrepentido y los va a llevar al cielo. Y los que no se han querido arrepentir, pues va a descender fuego del cielo y van a quedar completamente eliminados. Así que se va a formar, por así decirlo, después de una lluvia de fuego, un lago de fuego que va a exterminar a aquellos que no quisieron arrepentirse. Y después, ya lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 20, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Ahora es sobre el diablo, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Eso implica que es mucho menos de 1000 años. ¿Cuánto tiempo va a ser? Pues la Biblia no dice cuánto tiempo va a ser.
pero por los datos que da, por las actividades que el diablo va a llevar a cabo durante ese corto tiempo que él va a ser suelto nuevamente, pues nosotros tenemos que entender que es un tiempo limitado, solamente en una temporada pequeña, suficiente para que él se prepare para la lucha que él quiere llevar en contra del Cordero. En otras palabras, él necesita tener armamentos y una vez que él es suelto, él siempre ha dicho que Dios es un Dios injusto, que Dios es un dictador, que Dios no le da la oportunidad a nadie de tratar de sobrepujar la omnipotencia de Dios, de sobreponerse a Dios. Entonces, pues Dios le va a dar la oportunidad, la última oportunidad, para que él se arme, particularmente con aquellos que han sido resucitados por el Señor Jesús para enfrentar el resultado del juicio puestos ahora. Todos los seres de este mundo, de esta tierra, en la actualidad están siendo sometidos a un juicio. Ese juicio se está llevando allá en el cielo, en el lugar santísimo, el santuario celestial. Entonces, una vez que ese juicio termine, se va a formar una línea de demarcación entre los salvos y los que se pierden. Los que se pierden van a ser eliminados por 1000 años. ¿Por qué van a ser eliminados por 1000 años? Porque de esa manera el diablo no va a tener a quien tentar. Así que él va a estar solito aquí con los demonios, los ángeles que cayeron con él del cielo cuando él fue lanzado del cielo. Así que Dios le va a dar tiempo suficiente para que haga sus armamentos y demás y se prepare, porque al fin de los 1000 años el Señor prometió a los salvos que ellos descenderían del cielo con Jesús dentro de la santa ciudad, en la cual ellos van a congregarse por el resto de la eternidad en cada séptimo día de la semana, o sea, en el sábado del Señor. ¿Qué sucede durante esos 1000 años? Apocalipsis 20, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Así que esto es un versículo que está lleno de simbolismo, lleno de información. Tronos donde se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Pero estos son los que fueron decapitados, los que fueron muertos, los que fueron torturados, los que se les quitó la vida solamente por creer en Dios o por guardar los 10 mandamientos, los que no habían adorado a la bestia. Y más tarde nosotros vamos a descubrir quién es la bestia, quién es el que hace la imagen de la bestia, quién es el que ordena que se le dé pleitesía, adoración a la bestia. ¿Quiénes son aquellos que recibieron la marca de la bestia? ¿Qué es lo que significa la marca de la bestia que está puesta en la frente de los incrédulos o en sus manos? Los que no recibieron la marca van a ser separados de aquellos que recibieron la marca. Los que recibieron la marca tienen la marca de la bestia o el sello en su mano derecha o en la frente. Los que se negaron a recibir la marca de la bestia en su frente o en sus manos, esos van a recibir el sello de Dios, que no es ninguna otra cosa que la formación del carácter de Dios en sus mentes, para que ellos puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sucede durante esos 1000 años? ¿Y a quiénes van a juzgar
los ángeles? Pues veamos. ¿O no sabéis, dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, eso es por los santos, le está diciendo Pablo allí en 1 Corintios. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? El problema que tenía Pablo allí en la iglesia de Corinto es que los hermanos, en lugar de resolver los asuntos doctrinales en la iglesia, estaban haciendo uso de las cortes del mundo y estaban llevando hermanos para tratar de resolver los asuntos doctrinales entre los jueces civiles. Es menester que yo aclare que aquí el apóstol Pablo no está impidiendo a los hermanos que si uno de los miembros de la iglesia comete una infracción al código penal o a las leyes, eso no quiere decir que la iglesia es la que va a resolver ese problema. Si hay un ataque físico, si hay violación en donde una persona maltrata a la otra físicamente, le causa heridas que posiblemente den como resultado una hospitalización o que una persona es capaz de agredir a otro y quitarle la vida, pues eso no lo va a resolver la iglesia. Eso lo reciben, lo va a resolver los jueces constitucionales, aquellos a quien la Constitución ha dado el derecho, la responsabilidad de tomar carta en ese tipo de violaciones. Pero los problemas doctrinales de la iglesia no son para llevarlos a consideración delante de las cortes del mundo. Juzgar al mundo, una referencia al periodo que seguirá a la segunda venida de Cristo. Los santos ascenderán al cielo con Cristo en su segundo advenimiento. Eso nosotros lo vemos allí en Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, donde el Señor dice que vendrá el Señor con voz de trompeta, con voz de arcángel. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos levantados con ellos para estar con el Señor Jesús para siempre. Dice, y ocuparán tronos y compartirán la autoridad y el poder de Jesús para juzgar y ejecutar juicio durante 1000 años. Los santos juzgarán a los ángeles caídos y a los seres humanos impenitentes que no hayan hecho la paz con Dios mediante Jesucristo. Esta obra se llevará a cabo durante esos 1000 años que transcurrirán antes de que Cristo regrese con los santos a esta tierra. Apocalipsis 20, versículos 4 y 6. En otras palabras, el juicio de los impíos no está tomando lugar ahora, bajo ningún concepto. El juicio de los impíos va a tomar lugar durante los 1000 años. El diablo está limitado a esta tierra. El caso de los impíos ahora es revisado no solamente por Dios, por Jesús, por los ángeles, sino que también lo van a revisar los santos, los que se salvaron, los que el diablo quiso, arremetiendo en contra de ellos, tentarlos para que perdieran sus almas. Ahora ellos van a estar revisando no solamente el juicio, la decisión que se tomó a cabo en relación a los seres humanos, sino que también la decisión que se ha tomado a cabo en el cielo en relación a los ángeles que se rebelaron en el cielo, que fueron lanzados del cielo a este planeta Tierra. Los santos juzgarán a los ángeles caídos.
y a los seres humanos impenitentes que no hayan hecho la paz con Dios mediante Jesucristo. Esta obra se llevará a cabo durante esos 1000 años que transcurrirán antes de que Cristo regrese con los santos a esta tierra. Y eso sería la tercera vez que Jesús desciende del cielo para estar aquí en la tierra. 1 Corintios 6:3 irrumpe con una pregunta y dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Nuevamente el comentario bíblico adventista, el tomo 6, dice: estos ángeles son sin duda, en otras palabras, los ángeles que los justos, los salvos de este mundo han de juzgar. Dice, estos ángeles son sin duda los que se rebelaron en el cielo y fueron expulsados de allí junto con su caudillo, Satanás. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y Judas, el versículo 6. Pues no hay razón para que sean juzgados los ángeles que no cayeron. Si no cayeron, ¿de qué los van a juzgar? Este juicio se efectuará durante los 1000 años mencionados, particularmente allí en el capítulo 20 de la Biblia. Hombres que fueron creados inferiores a los ángeles, pero que han sido elevados por la redención a una condición superior a la de los ángeles caídos, ahora están bien capacitados para dictar fallos en cuanto a los asuntos de esta vida. Apocalipsis 20, el versículo 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En otras palabras, los que mueren ahora en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene a buscar a su pueblo y se los va a llevar con él para que estén con él para siempre, eternamente. Los que no aceptaron a Jesús como su Salvador, ahora en el regreso de Jesús, esas personas van a quedar exterminadas. Una vez que los salvos se han levantado de esta tierra, hay un terremoto enorme en esta tierra, un terremoto global, y entonces eso va a encender fuegos por todo lugar de este mundo. De hecho, la Biblia, el Espíritu de Profecía, describe que el calor que va a haber en este planeta va a ser tal que el mismo mar va a entrar en ebullición y algunas de las montañas que hay debajo del agua, las montañas se van a romper y van a ser expulsadas, lanzadas fuera del mar, y muchas de ellas van a caer acá en la tierra, y aquellos que estén en el lugar que no debían estar van a ser aplastados por estas piedras. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esos son aquellos que han muerto hasta el tiempo cuando termina la gracia ahora, que Jesús viene por segunda vez a buscar a su pueblo. Pues esos que habían muerto, que van a ser resucitados para ser llevados al cielo, eso se conoce como los que tomaron parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Durante ese tiempo es que van a llevar a cabo el juicio de los impíos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. En otras palabras, se le va a dar la oportunidad aquí en esta tierra para que él se arme de todo lo que quiera para presentar batalla en contra del Señor Jesús. Y el versículo 8 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Y algunas personas curiosas, y pues no es malo ser curioso, dicen: ¿y quiénes son estos Gog y Magog? ¿Qué naciones son esas que van a estar
todavía en ejecución cuando hayan pasado estos 1000 años. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Quiénes son esos? Pues Gog y Magog son todos aquellos individuos que han sido resucitados por el Señor Jesús, que ahora el diablo trata de decirles que el que los resucitó fue Él. Y como estas personas van a resucitar exactamente de la misma manera como murieron, como fallecieron, otras palabras, van a tener diferentes tipos de enfermedades. El diablo, que fue el que creó la enfermedad en este mundo, porque Dios no ha creado enfermedad para nadie, siendo que Él creó la enfermedad, pues por supuesto Él sabe cómo sanar esa enfermedad. Así que los va a engañar nuevamente, le va a decir, yo soy el que los resucité, y mira, yo le voy a poder probar a ustedes que yo tengo poder para eso. Todos los que están enfermos, y comienza a sanar enfermos, le habla de una manera bien dulce, como hablaba el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y de esa manera estos individuos son engañados de manera tal que cuando el diablo le dice, yo quiero que presten atención a aquella ciudad que hay a la vista de ustedes. Esa gente que están en esa ciudad con su líder son los que impiden que nosotros podamos vivir en paz en este mundo. Así que necesitamos eliminarlos. Y precisamente ahora es cuando el diablo va a utilizar todos esos armamentos que él ha creado con los líderes armamentistas de este mundo que fallecieron. Ahora esas armas, ellos quieren utilizarlas en contra de los que están allá dentro de la santa ciudad. Por supuesto, nosotros sabemos que ellos no van a llegar a ningún lado con eso, porque el engaño es suficiente para los seres humanos, pero el engaño no va a sobrepujar al conocimiento y la omnisciencia de Dios. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Qué sucede entonces? Simple. Así como Sodoma y Gomorra fue envuelta, las 2 ciudades fueron envueltas en fuego y azufre, descendió fuego de Dios del cielo y los consumió completamente. Isaías 66 dice, raíz y rama. De allí no quedó nada. El último en consumirse. Y es bueno que miremos este concepto que introduce allí Juan, el discípulo amado, en Apocalipsis 29. Dice allí que fueron consumidos. Si fueron consumidos, eso nos aclara la idea de muchas personas que piensan que el lago de fuego, eso va a permanecer para siempre. Y que allí van a estar el diablo y sus demonios, y van a estar todos los malos, y esos no se van a consumir, dice la gente. Ese es el temido infierno del cual hablan tantas denominaciones. El infierno no es tal cosa. El infierno es una cosa temporal. Una vez que se consumen los cuerpos de estos individuos, incluyendo el diablo, que va a ser el último en consumirse, el fuego se apaga para que la tierra sea repoblada de árboles, de animalitos y demás, porque los seres humanos que van a habitar allí, son los seres humanos que ahora, en este lado del milenio, ahora se han arrepentido, han aceptado a Jesús como su Salvador, que participaron de si habían muerto la primera resurrección o los que eran parte de los que fueron trasladados con esos santos resucitados
para estar con el Señor siempre allá en el cielo. El diluvio no produjo un cambio permanente. Una vez que se secaron las aguas, mire, el mundo está en la misma condición. Volvió nuevamente a salir plantas, los animales se multiplicaron, la gente se multiplicaron, etcétera. No hubo un cambio permanente porque la gente siguieron pecando, haciendo su maldad. Esa destrucción que tomó lugar fue como Sodoma y Gomorra. Ahí la gente no se arrepintieron, los pobladores de las ciudades circunvecinas. Ninguno de ellos aprendió de lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Pero después de esa destrucción, el Señor no dejó a la gente desamparada ni sin mensaje. El Señor levantó a un hombre que vino de allá de Ur de los Caldeos, Mesopotamia, y le dio un mensaje para dar a la gente. El pueblo hebreo, que es el pueblo que descendió de Abraham, el instrumento divino para la misión, caminó con Dios cerca de 1500 años. En otras palabras, desde que Dios sacó a Abraham de allá de Ur de los Caldeos y lo llevó a Canaán, 400 años después, a la tierra que le había prometido, entre el llamado de Abraham y la primera venida de Cristo, la primera vez que Jesús apareció como bebé, cerca de 1500 años, al cabo de los cuales su rebelión había llegado a tal grado que terminaron matando al Hijo de Dios, el único que podía garantizar que la esperada conversión se convirtiera en realidad. Este es el cuadro. La primera generación son aquellos, los antediluvianos. Pues esos individuos fueron aniquilados, eliminados completamente. ¿Por qué? Porque su tendencia era únicamente al mal. Allí no había gente buena. Solamente habían 8 personas con quien Dios podía trabajar. Entonces ahora, después que nuevamente la humanidad se torna en una humanidad perversa y mala, pues el Señor llama a Abraham para que Abraham dé el mensaje de arrepentimiento a la gente. Pasan 1500 años. Señores, y en lugar de dar el mensaje de amonestación y hablar de ese momento cuando Jesús iba a aparecer en esta tierra, hicieron todo lo contrario. Comenzaron a formar sus propias leyes, sus propias ideas. A Jesús, en lugar de presentarlo, como decía Isaías 53, como decía el Salmo 22, como decían otros profetas, Miqueas, etc., dijo la fecha cuando iban a nacer en este mundo, Daniel, capítulo 9. Dijeron cómo iban a ser, la ciudad donde iban a ser. Señores, en lugar de presentarlo como el que venía a tomar nuestras enfermedades, el que venía a sufrir por nosotros, el que venía para dar su vida por nosotros, estaban presentándoselo a la gente como el príncipe del cielo que va a venir para rescatarlos de las manos de los romanos. Entonces ellos pensaron, una vez que Jesús venga, nosotros vamos a ser los que vamos a controlar el mundo entero. Lamentablemente, eso no fue así. Pero que lo que ellos enseñaron a la gente tuvo un final triste. Porque el que vino a este mundo como redentor, como sacrificio, para tomar el sacerdocio literal, el verdadero, el genuino, en lugar de recibirlo, glorificando su nombre y dándole honra, terminaron matándolo. Ni los antediluvianos, ni los hebreos hicieron buen uso de la oportunidad que les fue concedida. Los antediluvianos terminaron ahogados y los hebreos rechazados como pueblo especial. Y finalmente, en el año 70, los romanos vinieron, sitiaron a Jerusalén, finalmente penetraron dentro de la ciudad, destruyeron el templo, la ciudad, parte de las murallas, y los hebreos fueron esparcidos por el mundo entero. Mateo 21, versículo 43. Le dice Jesús, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente
que produzca los frutos de él. Así que Jesús descendió personalmente para dar inicio a la última agencia a cargo de concluir la misión, a saber, la iglesia cristiana. Cerca de 2000 años atrás, la iglesia cristiana fue organizada e empoderada por el Espíritu Santo para ir adelante con la encomienda. Yo dije cerca de 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo marcó el comienzo de un nuevo periodo de gracia para la humanidad. Desde su muerte en el año 31 han transcurrido aproximadamente 1993 años. Quedarían 6, 7 años para los 2000 años. Dije aproximadamente, cerca de 2000 años atrás. A Noé, Dios le dio 120 años de gracia, junto con su familia y los antediluvianos. Los hebreos, aproximadamente 1500. Y a nosotros, aquellos que conocen la ciudad de Nueva York, en Union Square, en Manhattan, la isla de Manhattan, por 20 años, ahora ya por mucho más de 20 años, tienen un reloj de 62 pies de altura y 15 dígitos, 15 números. Le llaman el metronome, que lleva el conteo del tiempo que queda para que la Tierra haya alcanzado el punto de no retorno de contaminación ambiental. Según ellos, los científicos, los que saben, los que tienen al mundo virado, como decimos vulgarmente, patas arriba. Según ellos, la Tierra alcanzará un punto de contaminación tal que no podrá resistir mucho tiempo más. Y aquellos que están al tanto de las noticias, ustedes saben que los Estados Unidos tiene programado para el año 2030 que todo aquello que tiene que ver con fósiles y demás tiene que ser eliminado, que los carros tienen que ser eléctricos, que las estufas tienen que ser eléctricas, que nada que sea carbón, aceite, etcétera, porque ellos piensan que ellos pueden cambiar el destino de este mundo. Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras está escrito y eso no lo va a cambiar nadie. Profetas y Reyes, página 526. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo a través de Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber, a su pueblo guardador del pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Pues los 10 mandamientos, la ley de Dios, no son 9, no son 8, son 10. Y aquellos que están violando uno de ellos, pues refiéranse a Santiago, el capítulo 2, el versículo 10, dice que el que ofende en un punto de la ley de libertad, que es la ley de Dios, es como si hubiera violado todo. Nunca ha carecido el Señor de representantes fieles. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Hoy, es importante que escuchemos esto bien. Hoy la iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Y esto va a ser muy pronto. El conflicto final va a estar centralizado. El eje que va a equilibrar las dos balanzas va a ser el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Nadie te va a acusar a ti porque tú honras a tu padre y a tu madre, porque tú no matas, no adulteras, no mientes, porque tú adoras a Dios. Nadie te va a perseguir por eso. La persecución viene y ya está en diferentes ciudades en donde yo he estado presente. No es que me lo leí en una revista. Lugares como Alemania, lugares como hay unos cuantos estados de la nación americana en donde usted no puede ejecutar
ni ventas, ni nada, ni arreglos de artefactos durante el día domingo. Muy pronto va a haber una ley en donde la gente no es que solamente se van a ver obligados a guardar el primer día de la semana, sino que también se les va a impedir que guarden el séptimo día de la semana. Aquellos que sean fieles a Dios serán levantados con el Señor. Aquellos que no tuvieron el valor para enfrentar lo que tengan que enfrentar por ser fieles al Señor, pues lamentablemente perderán la vida eterna. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, tanto a los presentes como a aquellos que están escuchando a través del internet. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias te damos por habernos permitido nuevamente presentar tu palabra. Y ahora suplicamos tu bendición sobre aquellas personas que lo escuchan, que puedan decidirse en favor de la verdad, que puedan sentir amor por la lectura de las Sagradas Escrituras. Que aquel día glorioso cuando tú vengas sea una multitud incontable la que esté preparada para recibirte en gloria y que podamos ser transferidos al reino de los cielos. Gracias por una promesa tan linda. En el nombre de Jesús. Amén.